Los auxiliares descriptivos de archivo son instrumentos de extrema importancia. ¿En qué sentido? ¿Y cómo se obtienen? Se obtienen a través de la descripción que se realiza bajo normativa estándar internacional, que la más conocida en este caso es la norma ISAT-G. Y por otro lado, esa gran importancia que tiene porque es el enlace más interesante que tiene el usuario. En ese sentido, los auxiliares descriptivos más conocidos son los censos, las guías, los inventarios, los índices, los catálogos y algún otro momento posiblemente se pueda interrelacionar algún otro instrumento descriptivo que tal vez en el tiempo pueda socializarse y que resulte del estudio de usuarios, porque los auxiliares descriptivos de archivo, que son instrumentos que tienen una descripción, unos una descripción profunda y otros una información superflua, es decir, no una información a detalle y útil como lo tienen algunos de los auxiliares descriptivos que vamos a ver hoy. Sin embargo, hemos visto ya aspectos generales de estos auxiliares descriptivos en la materia de archivística y posiblemente hayan visto en alguna otra materia de la mención archivos en su etapa de estudiantes. Bien, ¿cuál será esa razón? En algún momento me imagino que ustedes se han preguntado cuando se ha hablado de auxiliares descriptivos de archivo y los hablamos a veces de memoria. Son auxiliares descriptivos de archivos, guías, índices, catálogos, inventarios y el censo, que sería en este caso un censo de archivos. Entonces, una de las razones por las cuales precisamente se preparan, elaboran, imprimen y se ponen a disposición del usuario o a veces ya en forma digital, consiste precisamente en que estos auxiliares descriptivos van a suministrar pues al usuario un servicio increíblemente adecuado y que encaje a sus necesidades cuando el usuario se asoma a un archivo para una investigación y lo que va a hacer a través de este auxiliar descriptivo del que se trate es obtener esa información que necesita y que la va a solicitar a través de un mecanismo que puede ser el llenado de una ficha, que es casi siempre así, para que se le entreguen esos expedientes y documentos con la información que este usuario requiere. Por eso es muy importante que podamos entender en primera instancia qué significa ese término usuario para nosotros los encargados de los archivos, es decir, los más comúnmente conocidos como archiveros, ¿no es cierto? Y en un término mucho más folclórico y muy propio, que es el que me gusta muchísimo, que es de Virginia Young, una gran profesional, una gran intelectual que ha sido alumna de la carrera y es uno de nuestros mayores referentes y la que mayor prestigio ha dado a la carrera, dice que somos rescatiris. Y yo creo que ella tiene mucha razón al utilizar ese término. Entonces, los auxiliares descriptivos van a ir íntimamente ligados al usuario. Bien, ¿qué será el usuario en el archivo? Si bien podemos tener una idea de lo que el usuario es en una biblioteca, que es una unidad de información, pero con características muy propias y que no tienen nada que ver con el archivo, pero que en un momento determinado ambas unidades de información pueden ser importantes para un usuario. Entonces, archivísticamente hablando, el usuario para el archivo o en el archivo es esa persona que haciendo uso de
ese derecho que le da no solo la ley, tiene pues acceso a la documentación y a esa información que contienen los documentos en los archivos, pero con limitaciones determinadas por ese grado de accesibilidad de los documentos. No es que yo pongo a disposición, por ejemplo, lo que ocurre en los archivos históricos, que es donde va más enfocada esta materia, consulta, investigación histórica, no pongo a disposición del investigador, o sea, de mi usuario, todos los catálogos que tengo y de los que dispongo en el archivo, sino le entregaré aquel instrumento o auxiliar descriptivo que sea relacionado a su tema. De hecho, que la palabra usuario se la emplea de una manera muy general, pero en la realidad hay pues categorías de usuarios. Llamamos a todos en general usuarios, pero hay categorías de usuarios y esas categorías de usuarios se presentan justamente en los archivos para efectuar consultas. Entonces, ¿cómo serán esos usuarios? ¿Cuál será esa categoría? ¿Cómo puedo hacer yo un catálogo para usuarios eh, asiduos o para usuarios que aparecen de siglo en cuando? Entonces, justamente la materia está tan vinculada a los usuarios que es donde vamos a hacer mayor hincapié. ¿Qué nos dice Manuel Vázquez, un grande de la archivística internacional? Manuel Vázquez, de toda la bibliografía que he tenido la oportunidad de leer a lo largo de mi vida, nos da una orientación justamente de lo que es el usuario, pero que esté íntimamente vinculado y relacionado con los auxiliares descriptivos. Entonces, en forma resumida, Manuel Vázquez muy sabiamente dice que hay un primer usuario. ¿Y quién es ese primer usuario? De hecho, que ese primer usuario es el administrador o ese funcionario de la institución donde se encuentran esos documentos o el documento y que cumple una finalidad. Entonces, para este tipo de consultante, que así lo llama Manuel Vázquez, al que va a hacer la consulta, entonces los auxiliares descriptivos que tenga un archivo tienen que ser pues rápido y ágil, de tal manera que tenga la información correctamente, dice Manuel Vázquez, servida o entregada en el menor tiempo posible. Eso es cuando el usuario es el administrador o ese funcionario de la institución que está consultando frecuentemente. Dice también que hay un usuario que es para quien los auxiliares descriptivos son importantes y es para el investigador y el científico. Entonces aquí la cuestión va mucho más profunda, ¿no? Con mayor responsabilidad, porque si el primero es el funcionario de la institución, ¿qué ocurre cuando el usuario es un investigador y científico? Entonces, tendremos pues que darle primero a ese usuario investigador una persona de peso, como acuden así personalidades de gran renombre al Archivo Nacional de Bolivia, lo propio será en el Archivo de la Paz, entonces esos archivos históricos que son grandes referentes, entonces tenemos que darle una orientación y eso hace justamente el Archivo Nacional de Bolivia cuando uno va como investigador a elaborar un trabajo científico. Se le da esa orientación sobre toda la documentación que tiene el archivo y de acuerdo con una metodología o un método de la investigación que él va a realizar. Entonces, los auxiliares descriptivos, de hecho, van a tener pues para él una terminología adecuada para sus fines, de modo que su investigación tenga la precisión más exacta a nivel científico.
De esa manera, los auxiliares descriptivos tienen que ser elaborados en esa forma para este tipo de usuario, que es el investigador y también los científicos. Ya para el consultante particular, es decir, el usuario particular que va a consultar al archivo, entonces la información tiene que ser de hecho, ya no a niveles de investigación y ciencia, sino que la información para esta persona va a ser generalmente siempre de carácter sencillo, porque es más fácil de poder darle ese servicio, pero aunque no menos importante que los anteriores. Entonces, este usuario particular puede solicitar generalmente una información de qué tipo: genealógica, catastral, si es que acude, por ejemplo, a la BNB, o alguna específica en la que tenga relación. Suelen haber personas que buscan realizar la genealogía de su familia para saber de dónde proceden o de dónde vino el primer familiar. Entonces van revisando documentación histórica para determinar que quién llegó. Por ejemplo, tengo en la memoria en este momento a uno de nuestros grandes docentes, el doctor José Roberto Arce, que ha ido elaborando el árbol genealógico de su familia, y él me comentaba que entre los hallazgos grandes que hizo fue que llegó en barco de Europa, específicamente no señaló de qué, pero en barco hasta Lima, y de Lima se introdujo hasta Bolivia, lo que hoy es Bolivia, en mula, a lomo de mula. Por lo tanto, todo eso él ha ido indagando en la documentación del archivo correspondiente, que ha sido principalmente el archivo histórico de Cochabamba, que depende del gobierno municipal de Cochabamba. Entonces, esos serían esos tipos de usuarios que menciona Manuel Vázquez. Por otro lado, la gran eh, Emilia Curras, que es un referente bibliográfico en la carrera, dice ella que es indispensable que existan usuarios. De hecho, sino para qué organizaríamos los archivos, para qué haríamos una descripción exquisita y a través de esa descripción en base de datos podamos elaborar e imprimir nuestros catálogos, guías, índices o inventarios. Dependerá de qué es lo que voy a describir, y eso también vamos a ver más adelante. Entonces, Emilia Curras dice, es indispensable la existencia de los usuarios. De hecho, es una condicionante por la cual se efectúa, pues si no hay usuario, ¿para qué voy a efectuar esa labor documental, ese tratamiento documental? O sea, en base a los cuales, a este tratamiento documental, este trabajo documental, se llevan a cabo todos esos procesos documentales e informativos que van a dar origen posteriormente a los auxiliares descriptivos. Pero hay algo interesante que plantea doña Emilia Currás, porque distingue Emilia Currás entre los usuarios a dos tipos de usuarios. Ella dice que existen los usuarios confiados, darán cumplimiento y les servirán los catálogos que se le ofrezcan en el archivo, o los inventarios o las guías de archivo. En cambio, los desconfiados, dice Emilia Currás, estos últimos tienen una característica, y es que son desconfiados, porque surgen en ellos dudas sobre la obtención de la información que necesitan. Entonces, no están seguramente con la certeza de que lo que van a encontrar en la información descrita en los auxiliares descriptivos es correcta.
Entonces esa desconfianza va a hacer que siempre estén dudando y de que de pronto, ay, no sé, mejor revisaré este otro catálogo porque no, los datos no son muy confiables, no tengo mucha confianza. Entonces, para subsanar esta situación de desconfianza en el usuario, es necesario qué hacer, qué tienen que hacer ustedes cuando estén trabajando en un archivo, y más aún en uno histórico. Lo que tienen que hacer es orientar y educar al usuario, así como darle un conocimiento, de hecho, mucho más amplio en cuanto al servicio que dé el archivo y que puede brindar el núcleo documental. Doña Emilia Currás también dice que se debe estudiar psicológicamente al usuario y plantea que el utilizador, y así lo denomina Emilia Currás, ¿a quién? Como utilizador. Es el término que ella emplea para algunos, que emplean algunos autores, y es ese usuario que teme qué cosa, hablando del desconfiado, que los auxiliares descriptivos no estén al día y que por esa información que no confía pueda tomar decisiones inadecuadas, que puede al final este usuario utilizar métodos y sistemas anticuados que no le sean muy útiles, de no poder leer todo lo referente al tema, porque muchas veces cuando el usuario acude a un archivo, lo que más le falta va a ser siempre el tiempo, es la falta de tiempo. Entonces, también puede ocurrir el riesgo de ignorar, de que este usuario ignore asuntos primordiales. Entonces, para evitar estos 5 puntos, estos 5 temores: no estar al día, tomar decisiones inadecuadas, utilizar métodos y sistemas anticuados, no poder leer todo lo referente al tema e ignorar asuntos primordiales que realmente deberían ser a los que debería darle más fuerza. Entonces, ¿qué recomienda Emilia Currás? Dice, es recomendable efectuar un estudio de las necesidades del usuario, pero sobre todo en relación a quién, al usuario desconfiado. También existen unos tipos de usuarios que son, por ejemplo, los usuarios conocidos. ¿Cuáles serán esos usuarios conocidos en los archivos? Entonces, esos usuarios llamados conocidos son aquellos que frecuentemente, asiduamente, se presentan en el archivo para realizar todas esas investigaciones que quieren realizar, desarrollar. Entonces, logran una relación muy linda, muy eh, cómoda con el personal del archivo. Y eso es lo que ocurre siempre en el Archivo Nacional, lo propio ocurre con el Archivo Histórico de La Paz y con algunos archivos que no siempre siendo históricos, por esa calidez con la que se trata al usuario. Entonces son usuarios que están siempre visitando el archivo. Entonces este usuario conocido, que se lleva muy bien con la gente, logró un ambiente cómodo y una relación personal con los funcionarios del archivo, lo que le permite desenvolverse con mucha más facilidad versus los usuarios desconocidos. Y como su nombre indica, son todos esos que se presentan por primera vez y no tienen la suficiente confianza como para efectuar pedidos sobre aquella información que requieren para su trabajo y que necesitan. Entonces, esos 2 tipos de usuarios también son los que existen dentro de los archivos y que están vinculados a los auxiliares descriptivos. Por otro lado, también tenemos a los usuarios individuales. ¿Y cuáles serán esos usuarios individuales? Son todos aquellos que realizan, de hecho, sus
investigaciones científicas por su propia cuenta. Asimismo, tenemos a los usuarios colectivos, que como muy bien podemos definir por el término colectivo, está compuesto por varias personas que trabajan en equipo. Y eso suele ocurrir muchas veces cuando equipos multidisciplinarios van a hacer investigación sobre un tema en particular. Y eso ha ocurrido, por ejemplo, con el equipo que ha hecho la investigación y ha consultado con varios archivos y también bibliotecas sobre el asunto marítimo. Cuando se ha hecho el reclamo ante la Haya, lo que ha hecho el equipo que ha estado al frente de este desafío que se planteó el gobierno de Evo Morales fue que todo ese equipo trabaje en conjunto, es decir, como tal, como equipo. Entonces, a eso se denominan usuarios colectivos. Y los usuarios científicos, que de hecho son esas personas, esos usuarios, que son los que poseen una ciencia en particular. De hecho, esta ciencia en particular le faculta pues su investigación, así como los usuarios técnicos, que son muy similares a los científicos, y también cabría añadir aquí a todos esos usuarios estudiantes, a quienes, por ejemplo, se les señala o asigna un tema para que realicen una investigación adecuada. Entonces, generalmente esto ocurre con estudiantes universitarios que tienen a su cargo, por ejemplo, trabajos o proyectos científicos en los laboratorios e institutos de investigación, como tenemos, por ejemplo, en todas las carreras de la Universidad Mayor de San Andrés, y nosotros tenemos uno en particular donde se realiza investigación científica y que se la presenta posteriormente para su defensa ante el público. Por ello, también este tipo de usuario es muy interesante considerar. Cabe aclarar que el usuario no es necesariamente el que consulta documentos originales para saber si contienen la información. Entonces, acude directamente a los auxiliares descriptivos cuando hay esa confianza. ¿Por qué? Porque le permiten visualizar o visibilizar todos esos documentos que necesita para su investigación. Entonces, eso es lo exquisito, lo útil, lo importante de los auxiliares descriptivos. Si no existieran estos instrumentos de descripción, estaríamos fritos, porque no sé de qué otra forma podríamos ofrecerle al usuario verbalmente, tal vez tenemos esto, pero no creo que haya eh, cabeza en el mundo que pueda contener tanta información, quizás sí, una cantidad enorme, pero no lograr lo que se tiene a través de lo que se registra en los auxiliares descriptivos de archivo, en los catálogos, en las guías, en los índices, en los inventarios, en el mismo censo. Entonces, eso es lo que es necesario aclarar, que no necesariamente el usuario va a ir a ver, a consultar esos documentos originales en físico ahí mismo, sino que a través de los auxiliares va a poder visualizar esos documentos que necesita para su investigación. Por otro lado, los gobiernos, todos los gobiernos en los países que están conformados por una estructura administrativa muy grande, ¿qué ocurre como resultado de esa actividad y funciones que cumplen los gobiernos en los países? Entonces, producen y reciben infinidad de documentos que precisamente comprometen a un gran número de personas a través de los trámites que atiende. Ahí también compromete a lugares, cosas, acciones y acontecimientos, que es lo que menciona o enuncia el gran archivero norteamericano
Theodore Roosevelt Schellenberg. También es importante aclarar que los archivos públicos tienen pues que conservar lo más importante de esa información. Siempre he comentado a los estudiantes en la carrera que los archivos históricos, por ejemplo, no reciben la transferencia total de una institución, es decir, toda la documentación que genera una institución, porque en ese caso necesitaría kilómetros y kilómetros de espacio físico para albergar todo lo que generan las instituciones, y en el caso del Archivo Nacional de Bolivia, que recibe de todo el aparato estatal, con excepción de algunas instituciones que han creado sus propios archivos, en ese sentido, solo valoran y autorizan el envío por transferencia de los documentos valorados como de un altísimo valor patrimonial. ¿Para qué? Para que sean útiles a la investigación histórica, a la relacionada con la administración, con la política, con la geografía, con la economía, con fenómenos sociales que hayan ocurrido, con la ciencia y tecnología, es decir, los archivos públicos por esa razón conservan solo lo más importante de esa información que va a ser útil para estos fines. Existen, por otro lado, también eh, usuarios, dos tipos de usuarios, independientemente de lo que dicen Manuel Vázquez y de lo que dice Emilia Currás y lo que les expliqué hace un momento. Dicen también que los usuarios pueden ser usuarios primarios y secundarios. ¿Cuáles serán esos usuarios primarios? Son esas personas que utilizan todo ese contenido que tienen los archivos para investigar y de hecho para que puedan utilizar otras formas de presentación, por ejemplo, sean libros, tesis, artículos, material audiovisual. Entonces, de esta producción se beneficia, pues, de hecho, una cantidad mucho más grande de personas, a quienes un gran autor, Rojas, denomina usuarios secundarios. Entonces, ¿cuáles serán esos usuarios primarios? Los usuarios primarios pueden ser los especialistas, los estudiantes, los periodistas, los genealogistas, escritores y aquellos que producen materiales audiovisuales, que hoy en día es eh, uno de los medios más editados, más publicados, los materiales audiovisuales. Entonces, podemos decir que los auxiliares descriptivos deben estar en proporcional relación con los posibles usuarios. James Rojas nos explica en un trabajo que publicó sobre la aportación que dan los archivos a los usuarios. Y yo creo que sin necesidad de referirnos a un autor, el criterio y la experiencia de ustedes, que ya son alumnos de quinto año, debe pues demostrarles diariamente sobre esa gran aportación que dan los archivos a los usuarios. Yo no consigo, por ejemplo, y me pongo a pensar una institución que no tenga archivo, y peor aún si no está bajo un sistema de archivo. De hecho, que no podrás ni siquiera en un 1% brindarle información a ese usuario que va a requerir siempre de la manera más veloz y urgente. Entonces, justamente dice James Rhodes que la aportación de los archivos a los usuarios es muy importante y los clasifica en dos. Esta puede ser una pregunta de examen también. James Rhodes dice
que son dos tipos de usuarios: los usuarios primarios y secundarios. Entonces, él indica un orden lógico en el servicio de los archivos. James Rhodes dice que ese servicio que dan los archivos es, en primer lugar, porque tiene que servir a los intereses del gobierno. Segundo, debe poner el archivo o pone el archivo a disposición del público en general, del ciudadano, todos esos documentos que protegen los derechos ciudadanos, documentación de catastro, es decir, toda esa documentación a la que la ciudadanía y la población requiere y necesita. Asimismo, otras responsabilidades de primera importancia y sobre todo ser fuente de ilustración y de mejora para absolutamente todos los sectores de la sociedad. Y creo que James Rhodes tiene toda la razón. Este cuadro que voy a compartir, o esta imagen, es para que ustedes tengan una idea clara de los niveles de descripción y justamente sobre las agrupaciones documentales y qué instrumentos descriptivos son para cada uno. Por ejemplo, hemos visto en archivística que es fondo, subfondo, grupo, subgrupo documental, serie, subserie, hasta llegar a la unidad documental simple y la unidad documental compuesta, que es el expediente. Entonces, para un fondo de archivo, el instrumento de descripción tiene que ser una guía o varias guías. Para las series documentales en particular, es conveniente un inventario. Para la pieza documental, el catálogo, que es lo que tiene, por ejemplo, el Archivo Nacional, y va a ser esa una tarea que les voy a encargar a los 10 grupos que indaguen qué instrumentos de descripción archivística tienen las instituciones que ustedes han ido visitando. Y el índice, cuyos instrumentos descriptivos están relacionados a que puede ser para la guía y el inventario. Ustedes conocen lo que es el índice de un expediente, ¿no es cierto? En el índice de un expediente están reflejados los documentos más importantes que contiene ese expediente. Entonces, muy bien podría ser considerado como un pequeño inventario al índice, pero es a ese nivel en el que deberían irse elaborando los instrumentos de descripción. Bien, para que se entienda mejor, y van a disculpar que haya bastante letra en este concepto o definición, ¿qué es una guía de archivo? Si bien hemos ido mencionando hace un momento, pero ¿qué es una guía? Diremos con certeza que la guía es un instrumento, de hecho, de descripción archivística que proporciona qué tipo de información. ¿Por qué se lo utilizan los archivos? A la guía primero, porque es el que proporciona la información general, ojo, general, exacta y concisa sobre todos o parte de los fondos de uno o varios archivos. Por eso, cuando ustedes visiten el Archivo Nacional de Bolivia, van a ver que la guía preliminar del Archivo Nacional de Bolivia, brinda toda esa información de todo lo que tiene, de todo lo que ofrece. Entonces, la guía describe globalmente las grandes agrupaciones documentales que tienen todos esos fondos que constituyen el archivo, en este caso, Nacional de Bolivia. Lo propio le ocurrirá al Archivo de la Paz, que está conformado por varios fondos,
que son fondos de instituciones que generalmente son de provincias de La Paz, algunas colecciones privadas que han sido donadas al Archivo de La Paz. Entonces, asimismo, en la guía se esboza la historia de esos organismos productores, eh, de esos documentos, de esos fondos, y de hecho facilita toda esa información básica acerca del archivo y todos esos servicios de los que dispone. Entonces, en esta guía están establecidos los horarios de atención, qué tipos de instrumentos de descripción tiene, las publicaciones que saca sobre los fondos, que eso hace de manera frecuente el Archivo Nacional de Bolivia a través de la Fundación del Banco Central, que en su presupuesto tiene precisamente recursos destinados para la publicación de eh, folletos donde están todas estas publicaciones sobre los fondos que tiene, o sea, los catálogos. Ustedes, si entran a la página web de la BNB, pueden también verlo virtual. La guía puede editarse en forma de tríptico, así como un volumen puede ser también de numerosas páginas, como lo hacen algunos archivos en el exterior. Y los grandes archivos de Europa publican voluminosas páginas de catálogos maravillosos, de guías, de índices que tienen en sus archivos. Y de hecho, todo archivo histórico principalmente publica en su página web. La guía, por si acaso, es el primer instrumento que necesita el usuario. De hecho, si yo soy un investigador, estoy yendo por primera vez al Archivo Nacional, por lo tanto, tendré que interiorizarme de todo lo que es el Archivo Nacional de Bolivia. Por lo tanto, ese es el instrumento que necesita el usuario para acceder sin problemas al archivo. Se trata, de hecho, de una herramienta genérica y aproximativa, porque nos aproxima a todo lo que tiene de útil para el investigador el archivo, porque nos ofrece todo lo que tiene, es decir, como dice en la presentación, una imagen panorámica de todos los fondos que tiene el archivo. Por ejemplo, si ustedes pueden entrar por internet, revisan la guía del Archivo de la Corona de Aragón de 1986, se ha elaborado en 1986, o la guía del Archivo General de Andalucía y el catálogo de sus fondos y colecciones del año 2000. Los invito también a participar y ver la página web del Archivo Nacional de Bolivia. No sé si el de Comibol estará con disposición en su página web. El Archivo de La Paz no tiene con eh, precisión todo, pero sí tiene una página web en la que publican lo más importante. Entonces, eso es lo que concierne a la guía. Resumiendo, la guía es una visión sinóptica de los fondos y de los grupos documentales que posee un archivo. Además que está acompañada de todo aquello que pueda iluminar su valor y de hecho su sentido, y que se publica siempre a fin de que se pueda a todo aquel usuario que requiera eh, todo aquello que tiene el archivo para ofrecer al usuario investigador. ¿Qué clases de guías de archivo existen? Hay dos muy particulares, que son la guía general, que en el caso del Archivo Nacional de Bolivia se llama guía preliminar, que es la que abarca todo lo que tiene el archivo, y en algunos casos estas guías generales, como hay en España, por ejemplo, abarcan no solamente todo un archivo, sino pueden abarcar todos los archivos de una ciudad o de un país. Y la guía especial, que tiene como específico punto de partida un tema en particular,
Y también puede ser sobre la parte de un archivo, una pequeña parte del archivo. Entonces, acá, por ejemplo, está la guía del archivo histórico o de un archivo general de la nación. Entonces, son esos dos tipos de guía que existen. Bien, ya estamos a unos minutos de terminar la clase. Voy a concluir. Hasta acá está la guía y continuaremos con el inventario la siguiente clase. Para ello voy a volver al aula y voy a solicitar